la negación sistemática de principios básicos, digo lo que digo con absoluta responsabilidad. Insoportable el costo de vida. Imposible callar ante el fenómeno que azota por igual a todos los habitantes de este país, sin excepción, sin distingos sociales y políticos. Los venezolanos y las venezolanas estamos contra la pared. No hay ingresos, sueldos, salario que soporte el obsceno incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, o bien la dramática situación que se plantea con los medicamentos. Lo que sucede en el país no tiene explicación y lo confirma el silencio que existe a la hora de ensayar algunas, cada vez más retorcidas y forjadas en el universo de la fábula. Ninguna convence, ni la que dan los voceros del gobierno. Un desastre. Humillados, así manifiestan sentirse los ancianos que deben someterse a filas de hasta 9 horas para poder cobrar la pensión, algo que por derecho les corresponde. De 3 y 4 horas para uno cobrar, y ya cuando uno la cobra ya la debe. Yo vengo de Guarena, porque en Guarena ahí sí hay que pasar bueno 9 horas para poderla cobrar. Una pensión que se traduce en 284.000 bolívares, equivalentes a $5 en el mercado paralelo. La revolución lo exhibe como un logro, los ciudadanos como una burla. 1 kilo de carne, un pollo y un paquete de arroz. Una inyección de insulina, 276.000 bolívares. ¿Te alcanza la pensión para comprarla? ¿En un mes? No. ¿Para qué le alcanza? Bueno, para comprar 1 kilo de carne que cuesta 80.000 bolos. Si bien es cierto, el número de pensionados en Venezuela aumentó bajo la administración chavista, poder cobrar este beneficio correspondiente a años de servicio se convirtió en un dolor de cabeza. Bueno, yo con lo que llevo aquí parada ya no sé ni cuántas horas tengo. Unos pierden la paciencia y otros la vida. Fue el caso de Arturo Martínez, de 68 años de edad. La madrugada de este lunes acudió a un banco en Maracaibo, estado Zulia, para cobrar la pensión. A la espera de su turno sufrió un infarto y falleció. Para los venezolanos no solo es difícil cobrar la pensión, sacar dinero del cajero se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Esta es la larga fila que tienen que hacer los ciudadanos para apenas obtener 10.000 bolívares en efectivo. Eso les alcanzaría, si acaso, para 2 carreras en taxi a corta distancia o algunos pasajes en transporte público. Casi 1 hora aquí parada. Y ella es discapacitada y no la deja ni siquiera pasar adelante. ¿Y qué hace usted con 10.000 bolívares? Nada. A veces uno pasa 2 y 3 horas en una cola para sacar 10.000 bolívares, que lo gastas entonces cuando pagas un pasaje. A veces 1 hora y media, 2 horas. Los ciudadanos denuncian además ser víctimas de chantaje con el denominado carnet de la patria. El gobierno niega los beneficios a quienes no apoyen a la revolución. Yo fui a un dispensario de esos que me dijeron que había en medicina y yo fui. ¿Y tú sabes lo que me dijo la doctora? Que tenía que llevar un récipe, pero tenía que llevar el récipe y el carnet de la patria. Y yo le dije, ¿tú sabes cómo es la cosa? Yo soy venezolana y ese dinero no es de Maduro, ese dinero es de todos los venezolanos. Barrio, el que no tiene el carnet, no les venden las bolsas, lo sacan de ahí y no les venden las bolsas del clan. Esa es una humillación para una persona, porque anteriormente uno compraba donde quiera con su dinero. La impotencia luce incontrolable en quienes luchan por sobrevivir entre la miseria que les rodea. No hay medicina, no hay ni para diabéticos, ni para hipertensos, ni para nada. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN 24. Noticias últimas, urgentes de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro estaría a punto de colapsar económicamente, ya que los ingresos que obtiene como Estado, el gobierno no le alcanzaría para pagar sus deudas. En la última reunión que ha tenido con los acreedores no ha habido acuerdo, señores. El gobierno venezolano podría estar al borde de un colapso económico que podría tener como consecuencia el hundimiento del régimen chavista. Por favor, déjenme sus comentarios al final del video. ¿Será que se está acercando el fin de Nicolás Maduro o está más fuerte que nunca? A ver, ¿qué dicen ustedes? Venezuela, como les comentábamos al principio del programa, dejó de pagar parte de su deuda
según un comunicado de la calificadora Standard & Poor's. El país incumplió el pago de intereses después de los 30 días que tenía para hacerlo, y esto llega a solo horas de que este lunes el gobierno de Nicolás Maduro informara que se había iniciado con rotundo éxito el proceso de refinanciamiento de dicha deuda. El gobierno asegura que están en la plena disposición de cumplir con sus compromisos y responsabilizan tanto a la oposición como el gobierno de Estados Unidos de las dificultades financieras que enfrenta el país. Y antes de pasar con nuestros invitados, quiero recordarles la pregunta del día que tiene que ver precisamente con este tema. ¿Ustedes creen que el cese de pagos de la deuda de Venezuela obligaría al gobierno del presidente Nicolás Maduro a cambiar de rumbo? Queremos que nos den sus opiniones y sus respuestas en nuestras cuentas de redes sociales para poder leerlas más adelante. Y ahora sí, vamos a analizar este tema, y para eso nos acompaña vía telefónica el profesor de Economía y Finanzas, Jesús Cacique. Bienvenido, señor Jesús Cacique. Me gustaría comenzar preguntándole en términos prácticos, ¿qué significa esta calificación para el gobierno de un país? Sí, bueno, efectivamente hubo un downgrade en la deuda, producto de que ahí los mercados están cruzados con la información. Ayer hubo una reunión con el vicepresidente de la República, por cierto, muy perentoria, de 30 minutos. El gobierno indica que Euroclear, indica que los fondos en Euroclear no los tiene bloqueados, luego que el Deutsche cerró una serie de cuentas, etcétera. En el primer pronunciamiento que hubo del presidente Nicolás Maduro habló de refinanciamiento y reestructuración. Esto trajo una gran confusión en el mercado. Refinanciamiento es cuando es un proceso voluntario y se emite nueva deuda para pagar otras obligaciones. Reestructuración es que no es un proceso voluntario. El caso cierto es que los mercados en Venezuela están en este momento en caída libre. En promedio los soberanos están cayendo 10%, los de PDVSA en promedio están 5% a la baja. El ISDA esto indicó que Luxemburgo suspendió, según los tenedores de bonos, Luxemburgo suspendió la cotización del venezolano 19 y el 24 de los soberanos. O sea, que hay información cruzada, porque el gobierno por un lado indica que le han trancado los recursos, y por el otro lado de que hay un evento de crédito. Entonces esto obviamente que está impactando adversamente en los mercados, y obviamente que esto también tiene su repercusión en el riesgo país de Venezuela. Vamos a escuchar, señor Cacique, una declaración del presidente Nicolás Maduro que dio este pasado fin de semana precisamente respecto a este tema. Nunca, el default nunca llegará a Venezuela, nunca llegará. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara, y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa de Venezuela, porque no vamos a seguir en esta línea. Bueno, quiero incorporar a esta conversación desde nuestro estudio en Miami a Carlos Alberto Montaner. Eres escritor y colaborador de CNN en español y, como saben, también presidente del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, Carlos Alberto, y antes que nada, bueno, ¿qué opinión te merece estas declaraciones de Nicolás Maduro? Hola, María Regina, gracias por invitarme. No, yo creo que eso está, desde el punto de vista financiero, eso está liquidado. La hiperinflación es incontrolable, el impago de PDVSA y del gobierno es absolutamente claro. La renegociación ha sido con China y con Rusia, que son las dos únicas fuentes de financiamiento que le quedan a Venezuela y que tienen alguna significación. Pero esos dos países tampoco tienen cantidades ilimitadas de recursos. China, por ejemplo, tiene una deuda externa muy grande en este momento, y Rusia es un país de tamaño, su tamaño económico es un tamaño medio, no puede afrontar la responsabilidad de echarse a 30 millones de personas a la espalda. Yo recuerdo en Rusia en los años 90, el grito era: hay que liberar a la Unión Soviética, hay que liberar a Rusia del peso de la Unión Soviética. Es decir, todos esos países que colgaban del presupuesto soviético fueron los que acabaron hundiendo a Rusia. No creo
que el señor Putin, por mucha simpatía ideológica que pueda tener con Maduro, no creo que vaya a colgar del presupuesto ruso a un país como Venezuela, que es un país de grandes dimensiones y que además de eso tiene todo esto es innecesario, es la consecuencia del despilfarro, del robo y de la mala gestión de unos señores que son bastante ignorantes. Señor Jesús Cacique, esta medida fue para la deuda de Venezuela en moneda extranjera. El endeudamiento en moneda nacional se mantiene en la calificación anterior a suspensión de pagos, pero con bajas expectativas de que se llegue a pagar. ¿Cuál es el futuro económico inmediato de Venezuela? Bueno, sí, efectivamente hubo una reestructuración de deuda con Rusia por 3 millardos de dólares. Los mercados únicamente que Venezuela puede reestructurar es con China y con Rusia. Las proyecciones, la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas publicó que la inflación está rozando en el 50% intermensual, la del mes de octubre, o sea que ya estamos en un escenario rumbo a la hiperinflación. Estamos atravesando depresión económica. Hay que aclarar lo que ya es una fase superlativa a recesión económica. Con el año 2017 serían 16 trimestres en caída libre del Producto Interno Bruto. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el año 2018 es 2.530% de inflación. Bueno, la propuesta es obviamente que hay que desmontar los controles, el control de precios y el control de cambio que entró en vigencia en el año 2003 ha generado fuertes desequilibrios. Venezuela es el único país del mundo que tiene cuatro tipos de cambio, que lo que ha generado desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios, un set de política macroeconómica a corto, mediano y a largo plazo que genere confianza, que es lo fundamental. Panorama, y lo que corresponde. Un panorama muy complicado. Exactamente, y un déficit fiscal. Sí, disculpe que lo interrumpa, me estoy quedando. 14% del Producto Interno Bruto. Sí, me estoy quedando sin tiempo y quisiera hacerle una última pregunta a Carlos Alberto, y es que no hay que olvidar las sanciones que han sido impuestas al gobierno de Nicolás Maduro y que tienen impacto también en este tema. ¿Cómo va a afectarlo en el corto plazo las sanciones de la Unión Europea que ya se han aunado a las impuestas ya por Estados Unidos y Canadá? Bueno, las sanciones son básicamente simbólicas, las de la Unión Europea. Lo que pasa es que los símbolos son muy importantes en estas cuestiones políticas. El gobierno tendrá que decidir, como muy bien ha dicho el profesor, tendrá que decidir si hace una apertura y frena esa inflación, que se sabe cómo se frenan las inflaciones porque es un proceso muy conocido en el mundo, pero eso sería a costa de una especie de discurso político en el que ellos se han empeñado de una manera suicida. Tienen que elegir: o cavan trincheras y reafirman el estatismo y reafirman el control de precios, o sencillamente se abren al mercado y abren a la realidad y lo que hacen es justificar las medidas económicas que tienen que tomar, y no creo que lo hagan, María Regina. Carlos Alberto Montaner y Jesús Cacique, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Realidades en Contexto, habernos explicado un poco mejor lo que está sucediendo, esta situación que, como dije, es muy complicada entonces en el terreno económico para Venezuela. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, María Reina. Y continuamos hablando de este tema porque la presión internacional no cesa en sus intentos para alertar sobre la crisis venezolana. Este lunes, los gobiernos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña apoyaron una reunión informal en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde diferentes voces se dieron cita para analizar el deterioro social y económico del país. Entre los presentes estuvo el comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Kay Guerrero nos tiene los detalles. La crisis humanitaria, política y económica que afecta a Venezuela fue tema de conversación este lunes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La reunión fue respaldada por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Contó también con la participación de Zeid Ra'ad al-Hussein, alto comisionado para los derechos humanos, y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ambos hicieron llamados para que se investiguen presuntos casos de violación a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales en Venezuela entre abril y julio de este año. In late August, I issued a report documenting human rights violations and abuses
in the context of mass protests that occurred from the 1st of April to the 31st of July 2017. While my office was not in a position to confirm whether crimes against humanity had been committed, the conclusions of the report do not discard that such a determination could be made in the future by a properly constituted court of law. El secretario general de la OEA presentó un tono más duro y denunció lo que considera el silencio de la comunidad internacional ante el gobierno de Nicolás Maduro. No existe argumento político, jurídico o económico que justifique ir de la mano de los asesinos y de los torturadores. Es hora de tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis sin precedentes que atraviesa Venezuela. Esta reunión se llevó a cabo bajo la llamada Fórmula Arria, un protocolo propuesto en 1992 por el entonces embajador de Venezuela en la ONU, Diego Arria, que permite reuniones informales en la organización con la presencia de expertos que puedan aportar datos para el entendimiento de un tema. Sin embargo, para el actual gobierno venezolano no es más que un acto hostil. Venezuela denuncia el carácter ilegal de esta reunión informal convocada por la delegación de los Estados Unidos de América para tratar los asuntos internos de nuestra nación. Se trata de una clara violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Es una mentira de los Estados Unidos cuando se hace creer al mundo, y en particular se intenta hacer creer a los venezolanos, que el Consejo de Seguridad está tratando el tema de Venezuela. El gobierno de Venezuela fue apoyado por Rusia y China, 2 miembros permanentes del Consejo, y también por Bolivia, miembro rotativo hasta el 2018. Este es el segundo intento de Estados Unidos para introducir el tema en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU, y pese a las críticas, la embajadora de Estados Unidos en la organización, Nikki Haley, asegura que seguirá utilizando la plataforma de la ONU cuantas veces sea necesario. Saludos queridos amigos del canal Superclase, bienvenidos a un nuevo video, y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema de vital importancia y relevancia en Venezuela, que es el caso de que no hay efectivo, señores, no hay efectivo en los bancos venezolanos. Es algo totalmente increíble. Una cosa es que no haya efectivo en tu cartera y otra cosa es que no haya efectivo en los bancos, señores. Así es como me escuchan las personas del mundo. En Venezuela los bancos nacionales no poseen efectivo cuando tú vas a retirar tu dinero. Y debidamente realizando una investigación de por qué se está sucediendo esto. No voy a criticar por hablar paja, como decimos nosotros los venezolanos, sino que me tomé el tiempo de realizar este video y realicé una investigación minuciosa, secreta y detallada de la información que les voy a revelar a continuación. Y totalmente sorprendido con los resultados que obtuve por medio de esta investigación. Al igual que hice con el primer video, se los dejo acá en los comentarios de por qué no hay efectivo en Venezuela. A su vez estoy muy agradecido con las personas que dejan comentarios en nuestros videos, ya sean de forma positiva o negativa, de dar me gusta o no me gusta a un video. Están en su pleno derecho y libertad de expresión y opinión de expresarse de la mejor manera. Creo que para eso se realizan este tipo de medios, para opinar y ver diferentes puntos de vista y entre todos construir una solución a los problemas que se presentan. Sin más preámbulos, iniciemos el relato de la investigación realizada, detallada e investigada minuciosamente y secretamente, porque como saben, aquí en Venezuela nada de esto puede salir a la luz, porque si no, un problemón y hasta la muerte, pues se puede ocasionar uno por hablar la verdad. Lo que está ocurriendo en Venezuela es totalmente lamentable e increíble, señores, que ustedes, como usuarios de un banco venezolano, se dirigen tranquilamente a retirar su efectivo de una cuenta bancaria, de su cuenta bancaria, y cuando reciben la noticia del banco que no poseen efectivo, o si hay efectivo te limitan a la cantidad que tú necesitas para realizar alguna compra, donde es razonable y aceptable la molestia de los clientes, por supuesto. Como sabemos que las economías sanas en el mundo, las personas o los usuarios están en su derecho de dirigirse a las agencias bancarias a depositar
dinero, ya sea con el objetivo de ahorrar o de simplemente movilizarte económicamente, ya sea para tu negocio o individual. Resulta que en Venezuela eso no está ocurriendo. ¿Debido a qué, señores? Porque existe una gran devaluación en la moneda venezolana, sin mencionar de que tú ingresas una cantidad de dinero a un banco y a la semana pues ya esa cantidad no vale lo que tú depositaste, sin mencionar que las tasas de interés de ganancia en los bancos es deplorable. Es mejor tener tu dinero en tu casa que tenerlo en un banco porque se devalúa, o comprar alguna mercancía que obtenga más valor al día siguiente. Lo cierto es que el secreto de el por qué no hay efectivo en los bancos es que está ocurriendo algo increíble que se llama banca paralela. Sí, señor, así como lo escuchan, hay una banca paralela que está trabajando y dando mejores beneficios que los bancos nacionales, privados y públicos, señores. Ahora bien, ¿de qué manera funcionan estos bancos paralelos e ilegales en Venezuela? Resulta que hay personas como usted o como yo, pero con alto nivel y poder económico, financiero, que buscan personas de bajos recursos, donde estas personas con poder económico depositan una gran cantidad de dinero a las cuentas bancarias de estas personas de bajos recursos que ellos llaman hámster. Y no son uno, señores, son cientos de personas que están realizando este proceso porque ya lo comprobé. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Les comentaré el siguiente ejemplo que fue el caso real y vivido y el por qué realizo este video. A una persona en X lugar le hicieron una transferencia de 100 millones de bolívares. La persona con altos recursos le depositó a la persona con bajos recursos 100 millones de bolívares. Por supuesto, esta persona es de alta confianza para él, si no, no deposita esa cantidad. ¿Con qué objetivo? Que esta persona de bajos recursos, llamada hámster, ¿ok?, se iba a movilizar en el centro de la ciudad en busca de los locales que les ingrese mayor cantidad de efectivo. El objetivo principal es obtener el efectivo, la moneda nacional, con el fin de realizar otro objetivo que más adelante les voy a comentar. Lo cierto es que esta persona de bajos recursos, este hámster, se moviliza todos los días por el centro de la ciudad, de su ciudad, señores, porque esto es a nivel nacional, y les ofrece a los negocios, ¿okay?, a los establecimientos, a los locales, al perrero, al chichero, a los que venden zapatos, a los que venden ropa, le ofrece el 5% por el efectivo que tú le entregues a él. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, esa persona, ese comerciante necesitaba depositar ese dinero al banco, pero ya no va al banco porque el banco no te va a generar ingresos, pero resulta que este hámster sí te va a dar el 5% de tu efectivo. Vamos a suponer que el perrero, ¿ok?, en Venezuela le decimos perrero al que vende perros calientes, tiene 100.000 bolívares. Y tú se lo entregas al hámster y el hámster te va a depositar a ti, a tu cuenta bancaria, 105.000 bolívares. O sea, te estás ganando 5.000 bolívares sin hacer nada, sin ir al banco, y él te va a entregar a ti, a tu cuenta, 5.000 bolívares de más. ¿Qué pasa? Ya ese ingreso que iba para el banco y del banco a los usuarios a retirar dinero, ya no va, simplemente porque este hámster se llevó el efectivo que necesitaba. Resulta que este hámster, o esta rata como lo llamo yo, recoge 95 millones de bolívares en efectivo, que para nosotros es oro porque no lo conseguimos ni en los bancos ni en ningún lado. ¿Qué pasa con esto? Ahí es donde viene la hora del patrón, del jefe, del magnate, del que tiene la plata, que financió a este pelabola, ¿verdad?, que nos está dejando sin efectivo, que a la final simplemente lo que hace es un trabajo y obtiene un beneficio.
¿Qué sucede ahora? Que llega esta persona con dinero, el que financió el hámster, y recoge todo ese dinero, todo ese efectivo nacional, y lo cambia al 12% a los comerciantes que necesitan comprar mercancía o pagar grandes cantidades en efectivo, ya sea nacional o internacional. Si quieren observar de qué manera se va el efectivo en Venezuela, ahí debajo les dejo el video en la descripción. Pero continuando con el tema, él cobra el 12% porque lo observé, lo investigué y lo viví. Donde el 10% es para él, ¿ok? Y el otro 2% del dinero se lo entrega a hámster, que es el que se movió y es el que se sudó buscando el efectivo. Esto está funcionando, señores, en realidad como una banca paralela a los bancos nacionales. ¿Por qué? Porque el efectivo, en vez de ir al banco para que los usuarios puedan hacer sus retiros, pues está yendo a otro destino, que es otra persona con poder, donde no es una sola persona, son muchas personas con poder que realizan este mecanismo, porque los bancos nacionales no generan este ingreso por invertir tu dinero en ellos, pues se busca mecanismos de ganar dinero de otra forma, de manera legal o ilegalmente. Mi pregunta es: ¿por qué el gobierno nacional no ha llegado a la raíz del problema? Si yo, con menos recursos que ellos, por supuesto, pude investigar e indagar esta información para revelárselas a ustedes y al mundo, ¿cómo es posible que estas personas que están gobernándonos no puedan localizar la raíz del problema? Se ingenian problemas ficticios, que el imperio, que no sé qué más, que lo otro, que el déficit, que los pitiyanquis, pero no buscan soluciones, señores, ni la raíz de los problemas. Bueno, espero haberles colaborado con algo y que de aquí en adelante ya tengan una luz de dónde se origina el problema. Ya agarraron a un gerente de un banco en el estado Zulia, ok, acá les dejo la información. Apenas ahorita esto está saliendo a la luz, ok, estas personas son las que están generando, son las que poseen en realidad el capital para realizar este tipo de trampas, y se debe tomar acción. Venezuela se ha convertido en el amigo feo de los países hispanoparlantes. Da igual cómo esté tu país, Venezuela está peor. Por eso, a los medios de comunicación les encanta mostrarnos imágenes de Caracas para hacernos sentir que, bueno, pues tampoco estamos tan mal. Y esa es la razón por la cual en VisualPolitik llevamos tanto tiempo evitando la tentación de hablar de este país, pese a que muchos de vosotros nos habéis pedido que lo hagamos. Pensábamos que, como todos los medios hablan de Venezuela, es imposible aportar algo nuevo. Sin embargo, hay una cosa que casi nadie se ha molestado en explicar todavía. ¿Cómo han llegado hasta ahí? ¿Qué ha tenido que hacer Nicolás Maduro para convertir el país con más reservas de petróleo del mundo en un lugar en plena bancarrota? Hoy te lo vamos a explicar. El legado de Chávez. Por si alguien no lo sabe, Hugo Chávez fue el anterior presidente de Venezuela y padre de la Revolución Bolivariana. Una de sus primeras políticas fue el llamado Sistema de Democratización del Empleo, que implementó en la empresa PDVSA, que es la compañía estatal de Venezuela encargada de extraer el petróleo que tiene este país, que, como hemos dicho, es mucho más abundante que el de Arabia Saudí. La plantilla de PDVSA se ha duplicado hasta llegar a los 115.000 empleados desde que Chávez llegó al poder. En solo 4 años, la empresa más grande de Latinoamérica se había multiplicado por 4. Sin embargo, Venezuela seguía produciendo el mismo número de barriles de petróleo que antes. Es decir, que esta ampliación de plantilla no se debía a criterios empresariales, sino simplemente a un intento por parte del gobierno de crear más empleos. En la administración pública pasó 3/4 de lo mismo. El gasto público se multiplicó por 3 durante el gobierno de Hugo Chávez. Eso significa muchísimos más funcionarios y muchísimos más programas de todo tipo. Sin embargo, los ingresos por la exportación de petróleo justificaban todo. Por eso es durante estos años cuando Venezuela pasa de tener un 60% de población viviendo bajo el umbral de la pobreza a tener solamente un 30%. Y aunque Hugo Chávez se empeñara en decir que había una conspiración de los países occidentales por atacar a la revolución bolivariana, lo cierto es que nadie rechazaba el petróleo de Venezuela. Y para muestra, aquí os pongo una cita de Nicolas Sarkozy, que por aquel entonces era el presidente conservador de Francia. Me alegra el buen desarrollo del escrutinio, marcado por una fuerte participación,
que atestigua, una vez más, la vitalidad de la democracia en Venezuela. Sin embargo, este tipo de políticas, unidas al famoso terminaron por hacer que Venezuela dependiera casi en su totalidad del petróleo. En 2012, el 95% de las exportaciones de este país eran crudo. A esto hay que sumarle que, como hemos visto, PDVSA tenía un coste muchísimo mayor que el de cualquier otra petrolera del mundo. Sin embargo, siempre y cuando el precio de mercado del barril fuera superior al coste de extracción, Venezuela seguía ingresando dinero. Pero esperad un momento, porque ahora viene la parte mala. En el año 2014, los precios del petróleo caen en picado, y el primer país en notar los efectos es Venezuela. Las meteduras de pata de Nicolás Maduro. Para cuando empieza esta crisis petrolera, Hugo Chávez ya había muerto y le había sucedido Nicolás Maduro. Si tú silbas, yo silbo, entonces silbé. Parito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Maduro se encuentra con que Venezuela ya no gana dinero con su petróleo. Sin embargo, todavía tiene muchos sueldos que pagar. Eso, unido a la política del hace que Venezuela casi no tenga empresas privadas, con lo cual, aunque quisiera subir los impuestos y recaudar, no podría, porque ¿quién iba a pagarlos? Por si esto fuera poco, los impuestos se cobran en bolívares, que es una moneda que cada vez vale menos. Es decir, el gobierno no tenía ni dinero ni capacidad de conseguirlo. Y en ese momento es cuando Maduro toma una de las peores decisiones que puede tomar un político: imprimir dinero para conseguir liquidez. Al devaluar el bolívar, la inflación se disparó. Para que os hagáis una idea, en los 3 meses de verano de 2015, los precios se duplicaron. Esto significa que si tú estás en Caracas en el mes de junio de 2015 y te tomas una cerveza que te cuesta 50 bolívares, vuelves 3 meses más tarde al mismo bar y la misma cerveza te cuesta 100. Pues esto es lo que está pasando en Venezuela desde hace 3 años. Lógicamente, todo esto dio al traste con todas las misiones bolivarianas que había creado Hugo Chávez para acabar con la pobreza. Y en este momento es cuando Nicolás Maduro toma la decisión que termina por reventar toda la economía venezolana. Nuevo instrumento legal para regularizar todas esas actividades económicas. Bueno, tiene que ver con la creación del precio máximo de venta al público. En opinión de Maduro, la inflación se debía a la especulación de los capitalistas. Olvidaba que su gobierno había sido el primero en especular con su divisa. ¿Y cuál ha sido el resultado?, os preguntaréis. Imaginad que tenéis una carnicería en Maracaibo y vuestro proveedor está en Colombia y os vende la carne en dólares. Vamos a poner, por ejemplo, que el kilo de ternera está a $10. El tipo de cambio que te da el Banco Central de Venezuela es de 10 bolívares por dólar, pero en realidad nadie te va a dar dólares a ese precio. Así que si quieres pagarle a tu proveedor, a lo mejor le tienes que dar el equivalente a 10.000 bolívares. Una vez has comprado la carne, llegas a tu tienda en Maracaibo y la quieres vender, pero el gobierno pone un control de precios y no puedes vender más caro de 1.000 bolívares. Con lo cual, no es ya que no ganes beneficio, es que estás en pérdidas. ¿Qué haces en este caso? Pues o una de dos: o cierras la carnicería o intentas colocar tu producto en el mercado negro. Y algunos preguntaréis, ¿y por qué tienen que comprar productos en el extranjero? Siguiendo mi ejemplo, ¿acaso no hay ganaderos en Venezuela? La respuesta es que cualquier producto que quieras comprar necesita alguna herramienta o alguna materia prima que se hace en el extranjero. Por ejemplo, si quisieras producir tu propio trigo en Venezuela, necesitarás las semillas, los fertilizantes, el tractor. Alguna de esas cosas seguro que está hecha en otro país. A día de hoy, ningún país es capaz de producir todo lo que consume. Todos, de una forma u otra, necesitan comerciar con otros países. Y más aún Venezuela, que, como hemos dicho, basaba toda su economía en un único producto, que era el petróleo. Y ahora ni siquiera eso. Venezuela ha lanzado su mayor oferta de compra. Quieren comprar más de 8 millones de barriles de crudo a Estados Unidos o Nigeria. Como decíamos antes, los costes de producción de petróleo en Venezuela son tan altos que les resulta más rentable comprarlo a otros países que producirlo en el suyo. Y todo esto es lo que explica estas colas kilométricas que vemos en los supermercados de Caracas, donde la gente se pega por un rollo de papel higiénico. Y ahora me toca preguntaros, ¿creéis que Maduro es capaz de sacar al país de la crisis en la que él mismo le ha metido? ¿Existe alguna alternativa política real en Venezuela que nos pueda dar algo de esperanza? Me podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios.